Que el Señor te bendiga, hermano, una vez más. Esta palabra que te traigo hoy de parte de Dios, puedo decir que es una prédica enseñanza. Es un asunto que ya lo conocemos, lo hemos hablado acá en lo íntimo, pero hoy lo vamos a fundamentar con su palabra. Esto que te traigo hoy es un tema que también no ha sido entendido del todo, porque nosotros nos movemos con libertad en las cosas de Dios. Es decir, que las cosas de Dios todas son voluntarias, pero hay un asunto que no es voluntario. Con la ayuda de Dios, hoy te lo voy a explicar. Deseo que el Señor te bendiga a través de este mensaje, que te lo predico con gozo en mi corazón, porque el Señor me salvó, pero con tristeza, porque la gente que amo no está aquí. Pero el Señor sabe que le vamos a servir como quiera que estemos. Así que, hermano, deseo que la bendición de Dios llegue a tu vida. Lo que voy a explicarte hoy con la escritura es parte de tu vida y parte de la mía. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, te voy a demostrar con la Biblia que esto que voy a decir ya te aconteció. Y aquellos que vean este video o escuchen este mensaje y no hayan nacido de nuevo, les va a acontecer esto en su vida si el Señor tiene misericordia de ellos. Porque la verdad no es del que corre ni del que alcanza, sino de aquellos de los cuales el Señor tiene misericordia. El Señor te ama y te respeta profundamente, pero hay cosas en las cuales el Señor, Dios Todopoderoso, jamás te pondría a decidir. Serie de la Gracia, semana número 6. Fuimos forzados a entrar. Abre tu Biblia, Oseas, capítulo 11. Oseas 11. Y luego vamos a estar en Lucas 14. Busca las dos citas para que demostremos con la escritura ese evento maravilloso que sucedió en nuestras vidas, que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Señor Jehová nos forzaron a entrar. ¿Tienes ahí la porción de Oseas? Oseas 11, fija tus ojos en el versículo 4. Le voy a dar lectura y meditamos ahí, no cierres tu Biblia. Abre tu Biblia y abre tu corazón para escuchar esta palabra, esta prédica enseñanza. Dice la escritura: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Nada más al leer este versículo, el Espíritu Santo empieza a ministrarme, hermano. Lo voy a leer una vez más y mira el tremendo amor de Dios. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y mira lo que hizo el Señor por ti. Puso delante de ellos la comida. Hasta ahí, mantén esa porción abierta, por favor. En la gracia, el Señor no solamente se conformó con vernos en nuestra caída vida, en nuestra vana manera de vivir, sino que el Señor en su misericordia vino y se acercó a nosotros, porque te aseguro que ninguno de los que estamos aquí ni escuchamos este mensaje, nadie pensó ir un día a Dios. ¿Verdad que sí? Nadie pensó ir al Señor, y no podíamos desearlo siquiera, porque un corazón sucio, un corazón corrompido, un amor que busca lo suyo, jamás iba a pretender buscar lo santo de Dios. Éramos enfermos, incapaces de tomarnos aún la medicina. Hermano, qué lamentable condición en la que el Señor nos encontró. No teníamos fuerza para tomarnos el medicamento. Para lo único que teníamos fuerzas era para ir a pecar. Y de nuestra parte pusimos 1000 pretextos para no buscar de Dios. Cualquier cosa era buena para ir en sentido contrario a Dios. A lo mejor te habían invitado a un culto, te habían invitado a que buscaras de Dios, te hablaron del amor de Jesucristo, pero siempre poníamos una cosa u otra por encima de buscar de Dios. Estamos en Oseas 11, mira el verso 1.
Es un versículo que me quebranta, hermano. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Qué tremenda palabra de parte de Dios. Cuando estábamos en delitos y pecados, el Señor nos amó. Somos como Natanael. No buscábamos de Dios, entre otras cosas, porque pensábamos que en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, nada bueno había. Pero el Señor nos vio desde que estábamos debajo de la higuera. Hermano, el Señor te vio cuando tus besos eran para el mundo, cuando todo lo que hacías estaba dirigido hacia el pecado. El Señor vino y te dijo, aún eres un muchacho, pero yo te amo. Y mira lo que sigue diciendo ese verso 1. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto, del mundo, del pecado, el Señor nos llamó. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. El Señor te ve como estás, porque Él lo ve todo, pero también te ve como Él sabe que un día vas a llegar a estar. Mira el versículo 2 de Oseas 11, dice, cuando yo más lo llamaba, más se alejaba de mí. En plena desgracia el Señor te llamó, y cuanto más te llamaba, más te alejabas de Él. Dice ahí que teníamos falsos dioses y a ellos les dábamos todo. Teníamos ídolos en nuestro corazón. Un ídolo es todo aquello que evita que tú te acerques a Dios. Un ídolo es todo aquello que es vano, dice el apóstol Pablo, que para nada sirve. Y hay cosas en nuestra vida que para nada sirven y evitan que nosotros nos acerquemos a Dios. Puede ser tu esposa o puede ser tu hijo, tu pariente cualquiera, algo vano que por dentro está vacío, que no tiene a Cristo, y ese ídolo maloliente evita que te acerques a Dios. Este verso 2 dice, enseñaba, el verso 3 dice, enseñaba a andar a Efraín. Efraín fue bendecido por Israel, por Jacob, que era hijo de José. Israel puso sobre él su mano derecha, y cuando el Señor pone sobre alguien su mano derecha es porque lo está bendiciendo y lo está preparando para bendecir. Efraín significa el monte de la doble bendición. El Señor te había escogido y había puesto su mano sobre ti cuando tú estabas lejos de Él. Y Él te quería bendecir para que después tú bendijeras a los demás. Él te tomó en sus brazos cuando no le dabas gloria a Él. Porque mira lo que dice al final del verso 3, hermano. Dice, yo le cuidaba. El Señor te cuidaba cuando andabas en la fornicación y el adulterio. No tenías intimidad con Él, no tenías comunión con Él, pero Él te cuidaba porque Él te iba a usar para su gloria. Y el Señor en su misericordia nos forzó a entrar. Dice aquí que con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Sí, así es, hermano. Pero no te metió al reino de los cielos a través de un terciopelo, lo hizo con cuerdas, dice aquí. Una cuerda es para amarrar, es para apretar. Por eso el Señor te tiene bien apretado, Él te tiene bien agarrado a su Santo Espíritu. El Señor es estricto contigo porque te anhela celosamente. Teníamos yugos espantosos y esos yugos no los podíamos romper nosotros. Éramos como un buey viejo que estaba esclavizado y no tenía la capacidad para salir de ahí. En nosotros tal vez estaba el querer, pero no el hacer, como dice Pablo en Romanos 7:18. Pero el Espíritu Santo vino a nosotros y produce dos cosas, tanto el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Y ese es el punto clave, que la gracia es la buena voluntad de Dios para con los suyos. Nosotros no queríamos ir en pos del Señor. Y si por algún milagro hubiéramos querido ir en pos del Señor, no hubiéramos podido. Fíjate lo que pasaba en nuestras vidas. No podíamos querer, pero sí podíamos no querer. Entonces el Señor vino y nos metió, nos amarró con su amor y ahora somos esclavos justamente por amor. Te voy a enseñar con la Biblia cómo Él nos forzó. Vamos a Lucas 14, por favor. Lucas 14. Y ahí dice que Él nos forzó a entrar. Es una parábola. Y quiero que veas desde el principio cuál es el reclamo del Señor. Lucas 14. Fija tus ojos en el versículo 5.
En este verso 5 parece que está hablando de algo muy básico, muy secular, pero no es así. El Señor está hablando del asno o del buey que cae en el pozo cuando es un día de reposo. Si una oveja cae en el pozo, hermano, es lógico que su dueño la tiene que sacar. Cuando un animalito caía al pozo, su dueño lo forzó a salir de ahí, porque la oveja no podía. Sin que te ofendas te digo que eso éramos nosotros, unos burros y unos bueyes. Y el Señor está hablando a los fariseos y dice la Escritura que estos religiosos no podían contradecir los dichos del Señor, porque es absolutamente cierto que nadie, ninguno de nosotros podía levantarse por él mismo e ir en pos del amor de Dios. Nosotros no podíamos salir del pozo. Mira, del verso 7 al 11, el Señor le está diciendo a los fariseos que ellos buscan los primeros lugares, que se creían espirituales. Pero lo importante no es el burro, lo importante es el que va en el lomo. El Señor le está reclamando que ellos buscan lugares de privilegio. Y ahora viene en el verso 13 una parte de la doctrina que nosotros predicamos y que nosotros vivimos. Mira el verso 13. Aquí, hermano, el Señor está diciendo que preparó un banquete para el reino de los cielos. Pero fíjate para quién está preparado. Está preparado, dice, para los pobres. Primero les dice, ustedes no vayan a buscar a los ricos, sino los ricos después van a venir a invitarlos a ustedes. Preparen un banquete, yo voy a preparar un banquete, dice, para los pobres. Obviamente, los pobres de espíritu, los que están necesitados de Dios. El banquete el Señor lo preparó para nosotros que éramos pobres de espíritu, que estábamos caídos, que estábamos abatidos. Y para los mancos. Un manco es una persona que le falta una parte de su cuerpo. La cena el Señor la preparó para los que somos faltos, los que estamos incompletos delante de Dios y que necesitamos terriblemente al Señor. Mira para quién más preparó la cena. Para los cojos, los que no pueden caminar de hecho. Nosotros sin Cristo no podemos caminar de hecho. El Señor le dijo a los discípulos, alejados de mí ustedes nada van a poder hacer. No les dijo que van a hacer un poquito, ni siquiera les dijo que van a tener la intención, una mínima intención de hacer algo. Dijo, ustedes alejados de mí nada van a poder hacer. Y hay otro grupo de personas para los que es el banquete. Dice aquí, para los ciegos, los que no tienen visión, los que no pueden ver. Nosotros, sin la luz de Jesucristo, del Espíritu Santo y sin la luz del Evangelio, nosotros no podemos ver. ¿Te das cuenta, hermano, para quién preparó esto? Y en el verso 14, mira lo que dice. Que los invitados, los ciegos, cojos, los afligidos, los menesterosos, ellos no pueden recompensar al Señor que preparó el banquete para ellos. ¿Sabes por qué dice eso la Biblia? Porque nosotros no podemos impresionar a Dios. Si el Señor tuviera hambre, no nos pediría a nosotros, dice la palabra de Dios. El Señor no nos necesita, pero ahí dice que va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder recompensar al Señor. Dice que en el día de la resurrección, cuando nosotros estemos resucitados en verdad, no solo muertos en el Calvario, sino resucitados, vivificados, nosotros vamos a poder alegrar el corazón de Dios. Mira el verso 16, hermano. Aquí habla de la cena. Pero dice algo bien importante, dice que esta cena pues era en la noche y que ahí se empiezan a desatar una serie de pretextos. En el 18 dice que a los gente que el Señor invitó, uno le dijo, es que yo compré una hacienda, por lo tanto no puedo ir. Hermano, por favor, leamos la Biblia despacito. Si la cena era en la noche, al hombre que le afectaba se había comprado una hacienda. En aquel entonces no había reflectores, no había lámparas potentes como para ir a trabajar a la hacienda. Era solamente un pretexto. Nosotros nos habíamos llenado de pretextos para no buscar de Dios. Siempre teníamos algo que hacer, había que atender los negocios, las propiedades. Estoy harto de invitar a la gente al culto y que me digan, ¿cuándo es? Es el domingo en la mañana. El domingo es el único día que descanso. ¿Te han dicho esto? El domingo es el único día que aprovecho para levantarme tarde. El domingo es cuando me pongo a lavar la ropa. Es que tengo una hacienda que compré y yo no puedo ir a la cena que tú me estás invitando. Otro dijo,
En el 19 compré unas yuntas. Hermano, ¿y para qué quería las benditas yuntas si era de noche? No podía labrar la tierra. Qué ridículo pretexto. Y nosotros éramos unos completos y absolutos ridículos. Cuando tuvimos necesidad, nosotros clamamos a Dios e hicimos un compromiso con Él. Le dijimos, yo voy a hacer esto y esto, pero cuando salimos de la necesidad, a nosotros se nos olvidó. ¿Le vamos a cumplir ahora al Señor? ¿O será que por ahí en nuestra cómoda vida tenemos una hacienda que hemos comprado? La hacienda del activismo, de las múltiples ocupaciones, la hacienda de lo bueno, pero no de lo mejor. A lo mejor tenemos por ahí unas yuntas que queremos usar. La yunta de mi propia inteligencia, del yo puedo. No necesito a Dios, así estoy bien. Yo creo que el mensaje es clarísimo. Y en el verso 20 otro dice que acaba de casarse. Tenía toda una vida por delante. ¿Qué le mortificaba al hombre? Como si el tiempo lo pudiéramos comprar en la tienda de la esquina. Así somos de mezquinos con Dios. Entonces el Señor en el 23 dice, ahora vayan por los caminos y tráiganlos, fuérzalos a entrar. Porque ellos no querían, nosotros no queríamos, estábamos lejos de Dios. Pero el Señor preparó una cena en la noche y vino a nosotros en la noche más oscura de nuestra caída vida. Y después viene hablando de que tenemos que aborrecer a padre y madre, que nosotros hiciéramos caso de eso, que aborreciéramos a la esposa para buscar de Dios, que aborreciéramos a los hijos, aborreciéramos, no que odiáramos, que no pusiéramos a un ídolo maloliente en nuestra relación con Dios. Hermano, estamos llenos, siempre lo digo, estamos llenos de ídolos. El Señor está preparando una mesa, nos está capacitando para que un día alegremos su corazón. Dice que debemos de aborrecer a la familia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú comparas a tu familia con la gracia de Dios, tu familia es nada y poco menos que nada. El Señor es lo máximo, es lo mejor. En el 27 les está hablando que debemos llevar la cruz cada día. Por eso debemos aborrecer padre y madre, porque si nosotros los amamos más que a Dios, se constituye en un ídolo. Nosotros no podemos cargar la cruz de Cristo. En el Gólgota hay una cruz para ti. El Señor te lo está diciendo aquí. Hay una cruz para ti y hay una cruz para cada uno de tu familia. Tú no puedes trepar a tu cruz a tu familia. Tú tienes que morir de una forma independiente y cada uno de tu familia van a morir con un trato de Dios. Hermano, yo me gozo porque no fue el libre albedrío lo que me acercó a Dios, sino su gracia divina. Porque el cerdo no quiere ir a meterse a las aguas cristalinas puras y limpias. Hay gente que ora y le dice, Señor, yo sí quiero. Tú sabes que yo sí quiero. Dios te ve y dice, yo sé que no quieres. Hermano, yo así oraba antes. Señor, tú sabes que yo sí quiero. Yo ya no oro así. Yo le digo, Señor, que tú quieras en mí. Porque tú me encontraste muerto en delitos y pecados. Y como yo estaba muerto y tú estabas muerto, nada sentíamos, hermano. No sentíamos el peso del pecado. La gente hoy no siente el peso del pecado. Por eso se sienten buenos. Cuando tú los invitas a Jesucristo, como no sienten toda la porquería que tienen arriba, dicen, yo no soy malo, yo tengo mi religión, a nadie le hago mal. Pero la conciencia se nos despertó cuando la ley vino a nuestras vidas. Dice la Escritura que la ley nos mostró lo que había dentro de nosotros. Yo no sabía que en mí había codicia, yo no sabía que había soberbia, hasta que la ley me lo mostró. Hermano, la ley nos sacó una radiografía, nos enseñó lo que tenemos por dentro, pero la gracia es la medicina que va a sanarnos de ese cáncer horrible, del yo puedo, yo creo, yo soy suficiente. Y si sabemos que nada podemos hacer sin Dios, yo le decía a unos hermanos ayer, ¿por qué tanta soberbia de parte de los ministros? Yo sé mucho. Eso el Señor me lo dio, tiene muchas semanas. Me decía, ¿por qué tanta soberbia de parte de los ministros? Porque nunca se han comparado conmigo. Hermano, nosotros estamos ya dentro. Y ahora estando dentro de la cena del Señor, lo único que me falta es saber cuál es mi llamado. Y el Señor dejó pistas para que las sigamos y vayamos justamente y directamente a nuestro llamado. Ya lo he enseñado esto en lo íntimo con los hermanos, pero te lo quiero decir. La Escritura habla de los 5 ministerios, hermano, tú lo sabes.
el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta. Y luego la gente viene y me dice, ¿cuál es mi llamado? Vamos a la escritura. Voy a hablar en cuanto a los ministerios, pero eso aplica en cuanto a cualquier asunto para el cual Dios te llamó. Nosotros somos un ejército celestial, un ejército divino. Y estamos en guerra. El que recluta a los soldados es el evangelista. Él predica y la gente llega a los templos. Acuérdate, el que recluta a los soldados es el evangelista. Y el que cura a los soldados que han sido heridos es el pastor. El que les prepara la comida es el maestro en la palabra. El que tiende los puentes en esta guerra para avanzar es el apóstol. Y el que tiene la estrategia de cómo lo vamos a hacer para atacar al enemigo, ese es el profeta. Si tú escuchas un mensaje o una prédica de alguien que nada dijo, que estuvo parado desperdiciando el tiempo tan valioso y avergonzando a Dios, que se paró detrás del púlpito y nada dijo, y tú te enojas, es porque apuntas hacia el ministerio de maestro en la palabra. Si tú te dueles por las almas, tu ministerio es evangelístico, las almas que no conocen de Dios. Pero te voy a poner un escenario. Si yo veo una prédica de alguien que se paró detrás de un púlpito, un sinvergüenza que no buscó de Dios, y yo me enojo y digo, es un sinvergüenza, es una pérdida de tiempo, y tú te enojas conmigo por mi forma de hablar, ¿no estarás yendo en contra de mi llamado? Si tú vienes conmigo y me dices, me enoja que haya un pastor que no pastorea las ovejas, y yo veo que tienes un corazón de pastor, pero yo me enojo contigo, no seas así, no hables así, ¿no estaré yendo en contra de tu llamado? Pregunto yo. Nosotros, hermanos, debemos tener cuidado. Estábamos sumergidos en una religión, a nadie conocíamos, a nadie le rendíamos cuenta, vivíamos solos, estábamos muertos en el pecado, ahora estamos vivos y vivos para Jesucristo. Tengamos cuidado que el sentir y el amor hacia Dios no decaiga, que no entremos en un sueño espiritual, porque si no, de cierto moriremos. Dios te forzó a entrar. ¿Harás fuerzas para salir? Déjame hablarte de mi caso, que yo creo que es el tuyo también. Yo recuerdo cuando el Señor me forzó a entrar. Yo recuerdo en aquel lugar donde yo estaba, yo escuché su voz, una voz bien estricta, bien firme. Esas son las cuerdas del Señor, pero una voz llena de amor. Él me vio en mi condición más baja, y cuando Él me habló ese día, mi sabiduría humana y mis fuerzas desaparecieron. El Señor me hizo entrar al redil para salvar mi alma, para que yo ya no pasara hambre y para que yo ya no tuviera frío. Él vino a mí en mi bajísima condición espiritual, en la noche más oscura de mi vida. Yo lo recuerdo muy bien. Mis ojos vieron gran luz, mis tinieblas se disiparon como niebla, mis pecados se fueron porque vino el soplo de Dios y me sanó. Yo sentí literalmente cómo mis pecados eran perdonados y sentí cómo mis huesos cobraban vida, porque el dador de vida había llegado a mí. El Señor me hizo el llamado y lo acepté forzadamente. Me volví esclavo de Jesucristo y esclavo por amor. Hermano, el Señor vino por los ciegos, por los cojos, por los pobres, por los mancos. Y alabo a Dios porque Él me vio así. Porque si yo me hubiera sentido bueno, Jesucristo nunca hubiera venido a mí. Yo jamás hubiera experimentado su gran amor. Pero me metió a su cena, me metió a su banquete. Y ahora espero aquel día para poder verlo y alegrar su corazón. ¿Tú esperas lo mismo? ¿No te gozas de que el Señor no te pidió opinión? Si Él te hubiera pedido opinión, estarías revolcándote en el lodo. Nosotros no queríamos buscar lo santo de Dios porque nuestro corazón estaba enfermo. No podíamos levantarnos, estábamos tirados, pero Él extendió su mano y nos sacó. Yo quiero dar gracias a Dios hoy por eso, porque por gracia estamos aquí, porque un día Él nos forzó a entrar. Envió a sus siervos por los montes y por los collados y nos trajo de una oreja. A mí me trajo de una oreja
porque siempre me ha amado. Oramos, hermanos. Le damos gloria al Señor. Le damos la honra que Él merece a través de nuestra gratitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cuando yo era joven tú me amaste. Aún cuando estaba en el pecado tú me cuidaste, dice Oseas. Cuando estaba yendo en pos de los Baales y a los ídolos ofrecía sahumerios, tú como Efraín pusiste tu mano derecha sobre mí, yo no sabía. Tu bendición estaba sobre mí para que un día yo pudiera bendecir a alguien más. En mí no estaba el querer ni el hacer. Y si hubiera estado el querer, jamás hubiera estado el hacer. Y si hubiera estado el hacer, el querer no hubiera estado. Lo hubiera hecho por mi propia cuenta y riesgo. Pero produjiste en mí las dos cosas. Por la buena voluntad tuya para con tu pueblo, Señor. Yo no podía querer, pero sí podía no querer. Yo era como los fariseos. Cuando tú me llamaste espiritualmente, era el sábado de mi vida, porque yo era la oveja que había caído en el pozo y ningún religioso me podía sacar de ahí. Fue tu favor y tu gracia, Señor. Me viste desde que estaba debajo de la higuera. Tú habías fijado tus ojos sobre mí cuando yo estaba pobre, necesitado de ti, cuando estaba manco, incompleto, cuando estaba cojo y caminaba chueco, y cuando estaba ciego y no veía y no tenía fuerza más que para pecar. Tú me forzaste a entrar. Gracias, Señor, y me hiciste un llamado para trabajar en tu reino. Gracias porque has levantado a los evangelistas que reclutan soldados, a los pastores que curan las heridas, a los maestros en la palabra que preparan la comida, al apóstol que tiende los puentes y al profeta que nos da la estrategia del cielo. Por eso me enoja, y no me enoja a mí, me enoja a tu Espíritu Santo. Se me hace como un nudo en las tripas cuando alguien se para detrás de un púlpito y habla pura bobería. Porque tú me llamaste para algo, Señor, para enseñar tu palabra. Gracias por hablarnos hoy una vez más, por recordarnos tu gracia y tu favor, porque estábamos muertos y nada sentíamos, hasta que la ley vino y nos mostró lo que teníamos dentro, y la gracia vino y nos sanó de ese horrible cáncer. Gracias, Señor, por haberme alejado de una religión, por haber hecho que me fuera en sentido contrario a los mandamientos de hombres. Y aunque hoy mi corazón se duele, porque la gente que amo no está aquí, mi espíritu se regocija en ti, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque recuerdo a través de la memoria de tu espíritu aquel día, y por cierto era una noche, no solamente una noche física, sino la noche más oscura de mi vida, cuando escuché tu voz y me apretaste con tus cuerdas y me enamoraste con tu corazón tierno. Y hoy estoy parado aquí solamente por tu favor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Quita los ídolos que hay delante de nosotros. Reprendo a ese ídolo maloliente que evita que mi gente se acerque a Dios. El Dagón del diablo que está ahí, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, yo reprendo a ese Dagón y sé que mis ojos verán tu victoria, Señor. Y un día me voy a regocijar
cuando vea a los míos libres de ese cochino ídolo maloliente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo, porque tú eres Dios. Gracias, Señor. Adórale al Señor.